pero la verdad que hoy por hoy los tratamientos en el 99% de las personas, la mayoría tienen un efecto realmente excelente. Y la información, la importancia de AEPSO, porque a ver, podemos tener el tratamiento más maravilloso, pero si la información no llega al paciente, el paciente no sabe que esto es viable, no se puede lograr. A veces yo hablo con licenciados, con psicólogos, y les explico esto justamente, ¿no? Que el psicólogo también es un agente de salud, y el hecho que, por ejemplo, cuando trata a un paciente, sepa que estos tratamientos existen, es fundamental, porque puede informar al paciente y ser un agente de salud que vincule al paciente con el dermatólogo y pueda empezar el tratamiento. Entonces, es fundamental. Hoy por hoy, además, se está abriendo mucho. A ver, 701, señores, acá empieza el webinario de AEPSO. Así que el título del webinario de hoy tiene que ver con una pregunta que siempre nos hacen, que tiene que ver. Yo siempre me peleo, ¿no?, con los que dicen, es decir, trato de quitarles ese peso de encima, de decir, cada vez que estoy nervioso me broto. Ayer nada más una chica me decía, me diagnosticaron psoriasis nerviosa. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero te lo dijo el médico? Me lo dijo el médico. Entonces, ahí sabés que está frente a un médico que no sabe de psoriasis. Entonces, hoy vamos a hablar desde aquí, desde AEPSO, para aquellos que entran por primera vez en este ámbito nuestro, quiero que sepan que AEPSO es la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis. No somos una clínica, no somos médicos, somos todos pacientes que ayudamos a los pacientes. AEPSO es una institución que trabaja desde hace 14 años, que fundé hace 14 años, porque una vez me dieron un tratamiento y yo no tenía plata para pagarlo. Lo podía haber pagado un mes, pero no podía seguir pagándolo. Ustedes saben que la psoriasis es crónica, y esta es la historia de cómo nació. Y a partir de ese momento, la misión nuestra es hacer que las personas que tienen psoriasis sufran lo menos posible por su enfermedad. Entonces, les acercamos todas las cosas. Yo siempre digo que les quitamos las piedras del camino a las personas con psoriasis y a sus familias, porque la verdad que tener una enfermedad crónica tiene muchísimos bemoles y muchas piedras en el camino. Así que les presento a la doctora Estela Malatesta. Ella es psiquiatra y dermatóloga. Y vamos a empezar un poquito, vamos a decir, a ver, ¿qué es el estrés? Empecemos por qué es el estrés. Bueno, el estrés en realidad es un mecanismo de adaptación. O sea, en realidad el estrés no es algo malo. Si no existiera el estrés, no estaríamos ninguno de nosotros acá, porque el estrés sirve para adaptarnos a los estímulos del medio, ¿no? Frente a una amenaza, por ejemplo, uno reacciona con determinadas, con una reacción del cuerpo, con aumento de latidos cardíacos, con cambios en los ojos, con cambios en el cuerpo, con aumento de la presión arterial, con aumento del azúcar en sangre, todo esto para defendernos y para adaptarnos. Esto es necesario para poder correr, para poder reaccionar frente a un estímulo. Si esto no estuviera, nos moriríamos y esto digamos, claro, no sería bueno. No nos podemos defender. Pero ¿qué pasa? Cuando se sostiene en el tiempo. El ser humano está preparado para que esto pase en un periodo cortito. Cuando esto pasa en un periodo corto, se elevan las hormonas y esto después desciende, esto es normal, pasa y el ser humano está adaptado. Ahora, cuando esto se sostiene mucho en el tiempo, pasa a ser lo que se llama distrés o estrés patológico, ¿no? Esto empieza a generar alteraciones en el cuerpo, produce alteraciones, y cuando se cronifica puede llegar a la enfermedad. Es como digamos, el cuerpo empieza a cargarse de situaciones a las cuales no puede responder, y ahí se produce este desbalance que puede llevarnos a una enfermedad. Y viene aparejada toda esta sintomatología con aumento de cambios hormonales, alteraciones en el físico, en el cuerpo y también en la mente, ¿no? Porque tener en cuenta esto, que no solamente el estrés es un mecanismo psicosomático, digamos, en el punto de afecta tanto el cuerpo como la mente, a eso voy, ¿no? No es estrictamente físico, sino que es físico, pero con el tiempo va produciendo alteraciones a nivel psíquico, como cuadros depresivos o trastornos de ansiedad. Vos recién hablaste de la palabra psicosomático, ¿no? Y yo me remonta cuando iba al colegio, que tenía un compañero que tenía asma. Entonces siempre decían, pobrecito, cuando estaba con los ataques, pobrecito, tiene algún problema en la casa lo trata. Es decir, siempre él cargaba como que él tenía un problema psicológico y por eso tenía asma. ¿Qué significa una enfermedad psicosomática? Bueno, en realidad es todo un tema. Bueno, en realidad acá con el tema de, primero hay que pensar, y es como poder empezar a cambiar la mirada que tenemos de la enfermedad. Estamos muy acostumbrados todos, pacientes y médicos, a pensar la enfermedad como enfermedades físicas o enfermedades mentales. Y la realidad es que esto está cambiando. Ya no podemos dividir enfermedades del cuerpo y de la mente. Cuando uno empieza a pensar a la enfermedad, como es en el caso de la psoriasis, uno ya tiene que empezar a pensarla de una manera integrativa. Es una enfermedad que
tiene un componente en el plano dermatológico y un componente en el plano psicológico. No es una enfermedad ni que es mental y que después tiene una repercusión física. Entonces, ni física que tiene una repercusión mental. Entonces, cuando uno habla de una enfermedad psicosomática, se empieza a plantear si en realidad existen que algunas enfermedades sean psicosomáticas y otras no. Yo, por ejemplo, pensaba cuando dicen eso, a ver, nadie dice, por ejemplo, que la hipertensión es psicosomática, pero sin embargo, una persona que tiene algún, no sé, algún estrés o emociones muy fuertes, su presión le sube a un hipertenso, a un diabético le sube el azúcar. Es imposible, un paciente con hipertensión y que lo están por echar su trabajo, por ejemplo, es imposible pensar digamos, despegar una situación de la otra. A veces pasa esto, en dermatología lo vemos mucho, pacientes, por ejemplo, con cuadro de psoriasis que nos consultan a los dermatólogos y nos preguntan, doctor, esto que me pasa de psicosomático, casi como si fuera con culpa, claro, ¿no? Casi cargando. Es como que, no, además lo ves en las familias que dicen, no, porque está siempre nervioso, siempre está brotado porque está siempre nervioso, pero no es así. Pues no, señores, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, y esta misma inflamación es capaz de producir la lesión en la piel, se produce esta placa colorada que vemos con estos brotes, con estas escamas, y se sabe ahora que esta misma inflamación es capaz de producir depresión. O sea que los mismos síntomas que pasan a nivel del cuerpo pueden pasar en el aparato psíquico, pero están causados por las mismas sustancias. Uno siempre se creyó, y también es real, que la depresión que acompañaba al paciente con psoriasis tenía que ver con el hecho de que se veía mal, que tenía deteriorada su calidad de vida. Es verdad, por supuesto. Pero además ahora se sabe que la misma inflamación que produce la lesión en piel puede producir depresión. Estela, ¿le puedes explicar a la gente qué se produce en el cuerpo con esa inflamación? Hace algunos años el doctor Meta en Estados Unidos demostró que en la psoriasis no era nada más que lo que veíamos en la piel, sino que logró escanear un cuerpo humano y en ese scan del cuerpo humano se vio que no era la piel la única inflamada, sino que además estaban inflamados todos sus órganos internos. Entonces, ¿qué es esto de la inflamación que hace que hasta provoque depresión? ¿Qué se está estudiando? ¿Qué se está sabiendo? Bueno, es interesante lo que preguntas y me voy a ir un poquitín más atrás a lo que hablábamos antes del estrés, ¿no? El estrés es capaz de producir alteraciones y eleva, como decíamos, las catecolaminas, que son las sustancias, la adrenalina, a lo mejor escucharon hablar de la adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son todas sustancias que se movilizan cuando uno está estresado. Cuando ese estrés se sostiene en el tiempo, como decíamos, es capaz de producir cambios a nivel del sistema inmunológico. ¿No? Hay un sistema que se llama sistema nervioso autónomo que llega a inervar, llega a movilizar y a alterar a los linfocitos, que son las células de defensa. Son los glóbulos blancos. Son glóbulos blancos. Hay diferentes tipos, diferentes grupos de soldaditos en nuestro cuerpo que nos van a defender de lo externo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay estrés, estas sustancias que están como irritando internamente al cuerpo son capaces de hiperestimular a estos glóbulos blancos que en vez de atacar el exterior, empiezan a atacar el interior. Y ahí es donde se produce todo este mecanismo inflamatorio. En más, está como desproporcionado y desfasado. Y se empezó a estudiar esto. Es como una hiperreactividad. Todo esto es nuevo, se está empezando a estudiar, hay como algo muy imbrincado en todo esto, entre el estrés, cuál es el gancho, el enroque entre el estrés y todo este mecanismo inflamatorio. Pero se sabe que estos niveles de catecolaminas que están producidos a nivel del sistema nervioso central, en el lugar que se llama locus coeruleus, y a nivel de la glándula suprarrenal, y que produce cortisol y estas sustancias que les comentaba, esto produce estimulación de todos estos glóbulos blancos. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos glóbulos blancos tienen la capacidad de generar toda una cascada, a partir de esto se genera una cascada que se llama cascada inflamatoria. Y esto no es más que sustancias, moléculas, que son como los intermediarios, son las palabras que le dicen al cuerpo que tiene que reaccionar frente a una infección o a una inflamación. Pasa que como esto ya viene alterado por el estrés, reacciona además y genera una inflamación innecesaria. O sea, vos estás, a ver si logro ponerlo en fácil. Es como que unas células se equivocan en la información que le están dando. Exacto. Es como si fuera una alarma de una casa, claro, que suena cuando no tiene que sonar. Okay. Como si hubieran entrado a robar una casa y queda sensibilizada la alarma. Y entonces la alarma suena
por este estrés, suena, avisa a los linfocitos, salen cuando no tienen que salir, y generan toda una cascada inflamatoria que no tienen que generar. ¿Por eso las llamás autoinmunes? Autoinmunes o autoinflamatorias. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Esto no pasa en cualquier persona. Esto pasa en determinados individuos que están predispuestos genéticamente. Si no todos, todas las personas que están estresadas, tendríamos una enfermedad inflamatoria. Sobre algunas personas que tienen una determinada genética y están predispuestas para reaccionar de esta manera frente a la situación de estrés, se produce esto, ¿no? Entonces, este es el mecanismo básico por el cual se genera la enfermedad inflamatoria. ¿Ustedes se van dando cuenta de cuán diferente es el tema al pensamiento que uno tiene? Estoy tratando de refrescar, pero estoy con respecto a cómo sí. en el sistema nervioso, ¿no? Ahí está. Y me viene otra imagen que puede ser útil. Yo me imagino a veces digamos, porque todo el cuerpo está interconectado, ¿no? Uno a veces piensa la piel, al sistema nervioso, al sistema endocrino como compartimientos, como si fueran lugares separados, ¿no? Y la realidad es que todo está interconectado. Esto es como si fueran muchos sistemas que están conectados por un mismo lenguaje. Es como si fuera, yo imagino que fuera una cama de agua, ¿no? Donde todo se mueve a algún lado y se mueve todos los otros sistemas. Entonces, todas estas palabras, las hormonas, los neuropéptidos, los neurotransmisores, todas estas sustancias, moléculas que están circulando en la sangre, funcionan como un gran lenguaje, como un lenguaje común que conecta todos estos sistemas. Por esto es lo que vos decías, que esta misma inflamación que decíamos, estos soldaditos que se activan tanto la piel, produciendo las placas de psoriasis, como el tejido adiposo, como la articulación y como el cerebro. Estamos hablando de lo mismo, no se puede separar el cuerpo de la mente, no se puede separar el cuerpo del cerebro, porque estas mismas sustancias están afectando a todo. Yo les cuento una cosa, están entrando montones de preguntas. Vamos a dejar que la doctora Malatesta nos explique todo y después vamos a ir a las preguntas. Le voy a pedir a los chicos, me encanta Ludmila. Hola, vivo con mi psoriasis hace 10 años, hoy con 27 sigo luchando contra ella. Bueno, vamos a hablar de eso también. Es una enfermedad crónica, o sea, Estela, mucha gente nos preguntaba por ahí, ok, vos sabemos que el estrés podría provocar esto. ¿Hay alguna forma de manejar esto, de hacer que esto no ocurra o de minimizar su efecto? En cuanto, vos te referís en cuanto al manejo de estrés. Claro, es decir, ¿cómo puedo hacer para que estos soldaditos no estén tan atentos, que estén un poco menos atentos, que estén más tranquilos? ¿Qué puedo hacer yo desde lo externo, desde mi forma de ser? Porque muchas veces lo vemos en las familias que dicen lo que te decía hoy, ¿no? Es que es muy nervioso, por eso siempre está brotado. ¿Es por eso? Sí, en realidad el autoconocimiento, la psicoeducación y el conocimiento del temperamento previo, porque todo esto que estamos hablando se monta sobre una personalidad previa, ¿no? Entonces el paciente ansioso, el paciente con un temperamento ansioso siempre va a estar más predispuesto a estar más estresado. Entonces, bueno, tener determinadas estrategias, conocer el temperamento previo y tener estrategias, como decíamos, la actividad física, la meditación, la respiración. Por ejemplo, una cosa simple, la respiración, la meditación y la respiración funcionan porque la inspiración profunda, al distender la cavidad abdominal, se generan sustancias que contrarrestan el efecto de los neurotransmisores, de la noradrenalina. Eso me decía el otro día mi profesora de yoga, me dijo, respira 5 hacia arriba y baja en 5 y eso te va a ir cambiando la inflamación. Exacto, porque decíamos, toda esta descarga adrenérgica de la huida tiene que ver con el sistema simpático. La meditación lo que hace es estimular el sistema parasimpático. Entonces baja la frecuencia cardíaca, digamos, los vasos se relajan, baja el tono, ¿no? Se contrarresta fisiológicamente